Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda su hermano Lagos, enviando un saludo muy especial a todos los hermanos varones del tabernáculo en este culto de miércoles. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importantísimo, quiero que estén atentos, pero antes que nada quiero hacer una oración especial y Dios ha puesto en mi corazón que en esta oración incluya principalmente a todos los hermanos mayores de la iglesia. Voy a orar por los ancianos de la iglesia y por todos los varones de la iglesia en esta noche. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos regalas de poder acercarnos al trono de tu gracia. Padre, en esta noche yo pido, Señor, la protección divina, Señor, especialmente para aquellos hermanos mayores de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Padre, estoy clamando por ellos, Señor, pidiendo que tú seas con ellos, dándoles fortaleza espiritual y física, Señor. Padre Santo, también así te pido, Señor, por el liderazgo de varones de la iglesia, por el pastor de la iglesia, por toda la congregación, Padre, que hasta aquí podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Te damos la gloria y la honra, Señor, y prepáranos el terreno, Señor, donde esta palabra va a ser sembrada, y ayúdanos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando y no nosotros a través de estos medios. Bendícenos a través de esta enseñanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermanos, una vez más, porque Dios ha sido bueno y Él nos ha guardado. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante titulado Valor mediante la fe en Dios. Y quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y creo que es muy conocido por muchos de nosotros. Y dice así la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, está claro que la Biblia nos enseña que los creyentes podemos superar los obstáculos mediante nuestra fe en Dios. Ahora, ¿hay alguna relación entre la fe y el valor? Muchos se pueden estar preguntando. Y yo le digo, sí la hay. Y usted puede preguntar, ¿cuál es? La Biblia revela, hermano, que la fe casi siempre requiere alguna forma de valor. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que la fe requiere de alguna forma de valor. Ahora, basta examinar, hermanos, la vida del patriarca Abraham para comprender la relación entre ambas cosas, es decir, entre el valor y la fe. Y no tan solo la vida de Abraham, porque muchas veces los creyentes, tanto laicos como ministros, tendemos a veces a tener temor de usar nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado. Temen hablar de Cristo y por lo tanto temen usar su fe en los momentos difíciles, porque no saben si no les resulta como la están pidiendo, pues tienen temor a que la gente los critique cuando no reciben lo que están pidiendo. Y ese es el temor al cual los enfrentamos todos los cristianos. Ahora, ¿es posible no temer si vivimos para Cristo en este mundo tan malo y abusivo? Hermanos, este versículo nos dice cómo nosotros podemos vivir en un mundo como el que yo le estoy diciendo. Dice que lo podemos hacer dejando que Dios nos equipe, o sea, que Dios nos ponga su equipo, el equipo especial que necesitamos para bregar con todas las dificultades que la vida nos depara. Note también que dentro del equipamiento de Dios no está incluido el miedo. Dios no incluyó el miedo dentro de todo su equipo que nos puso a nosotros. La Biblia dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Ahora bien, la palabra espíritu se refiere al espíritu del creyente, es decir, el espíritu de Dios verdaderamente le inyecta poder, amor y dominio propio al espíritu del creyente. En otras palabras, que el Espíritu Santo infunde poder al espíritu del creyente. Pero note, hermano, no recibimos poder hasta que comenzamos a ministrar. Es decir, no necesitamos poder si nos vamos a sentar y a permanecer callados acerca de Cristo. El poder lo necesitamos para proclamar las verdades y el poder de la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo solo nos da poder cuando comenzamos nosotros a usarlo y cuando realmente lo necesitamos. Entonces, cuando comenzamos a vivir y a proclamar a Cristo, el Espíritu Santo nos dota realmente con poder, un enorme poder para enfrentar la presión de las dificultades y las pruebas. No hay que darle, hermano, lugar al temor, porque el perfecto amor, dice la Biblia, que hace, echa fuera el temor.
Entonces, ese perfecto amor, el que nos inyecta el Espíritu Santo, es el que echa fuera, hermanos, el temor que invade muchas veces nuestra alma y nuestro espíritu. Notemos, según la historia que quiero relatarles del patriarca Abraham, notemos que el enfrentamiento a las circunstancias abrumadoramente adversas a veces en la vida y cómo las enfrentó el patriarca Abraham. Vamos a conocer acerca de la fe. Note lo que dice el capítulo 14, versículo 12 de Génesis. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Hermano, nosotros conocemos, muchos de nosotros, la historia de Abraham y Lot, que era su sobrino. Lot había tomado la decisión de tomar territorios o tierras cuando se dividieron con su tío Abraham, y él tomó las tierras aledañas a Sodoma y Gomorra. Y una mala decisión de Lot lo llevó a enfrentar una guerra muy difícil entre reyes, y fue llevado entre los cautivos, prisioneros que se llevaron los que invadieron esos territorios. ¿Qué le dice entonces la situación de Lot acerca de las consecuencias de la decisión que había tomado de establecerse en Sodoma, en la zona de Sodoma y Gomorra? Fíjese bien, hermano, que está claro que el hecho de que Lot escogiera las tierras cercanas a las ciudades de la llanura le ocasionó serios inconvenientes, como lo narra la Biblia. No solo se trataba de que las gentes que habitaban allí en esas ciudades de la llanura eran malos, eran malvados, sino que estaban directamente involucradas en una lucha política y militar en aquel entonces. Lot se había convertido entonces en víctima de una lucha con la cual no tenía nada que ver, pero la mala decisión lo llevó a enfrentar esa lucha. Por supuesto, hermano, este no sería el último de los problemas relacionados con su fatídica decisión. O sea, había mucho más. Pero aquella escena quedó preparada para una respuesta de fe de parte de Abraham, el tío de Lot. Estaba esa escena preparada para que Abraham respondiera por medio de la fe. Aunque ciertamente, hermanos, no era aconsejable que intentara rescatarlo en aquel momento. Las fuerzas de los reyes invasores eran demasiado grandes, dice la Biblia, para los ejércitos de los 5 reyes derrotados. Imagínese usted. ¿Cómo entonces podría Abraham rescatar a su sobrino de unas fuerzas así? Note que qué importante, hermanos, que nosotros conozcamos las características de la fe. Las características de la fe es que con frecuencia esa fe es llamada a enfrentarse a unas dificultades extremas o a unos retos que son casi imposibles de vencer humanamente hablando. Esa es la fe a la cual Dios nos llama. Entonces, la naturaleza de la fe en Dios da por sentada una capacidad dada por Él para enfrentarse a cosas que se hallan por encima de nuestras posibilidades naturales. Es decir, dispone estos retos el Señor delante de nosotros para ver cómo respondemos nosotros ante esos retos. ¿Nos retiramos llenos de temor o volvemos a Él con fe? Tenemos que escoger, hermanos. Tenemos que escoger entre la fe y el temor. Y por supuesto, nuestra acción tiene que estar llena de fe. Y esto se aprende, hermanos, cuando nosotros centramos nuestra fe en el poder de Dios. En vez de estar nosotros mirando las dificultades que nos presentan las circunstancias, mirando los problemas, tenemos que centrar nuestra fe en el Señor. Si nosotros hacemos esto, entonces el poder de Dios será engrandecido ante nuestros propios ojos y los obstáculos a los que nos estamos enfrentando nos parecerán manejables en ese momento. Mientras tanto, no lo podremos lograr. Así aprendemos que Dios está obrando a nuestro favor, tanto si nos libra de las pruebas como si nos da la fortaleza necesaria para atravesarlas. Pero de una cosa estamos seguros, de que Él nunca nos va a dejar en medio de la prueba. En segundo lugar, Abraham nos enseña el valor para actuar. Tenemos que tener valor no para otra cosa, sino para actuar en fe. Y entonces miremos la reacción de Abraham en el versículo 13 del capítulo 14 de Génesis. Y dice la palabra del Señor: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió. Nada más 318 hombres. Fíjese usted, yo quiero que note algo. Abraham recibe la noticia acerca de Lot de labios de alguien que había podido escapar de ese ejército invasor. Y sin duda, hermano, le hizo
se le hizo evidente a Abraham la seriedad de la situación en que se hallaba su sobrino Lot. Era complicadísima. Esta historia, hermano, describe el afecto de Abraham por su pariente Lot. No le importó la circunstancia, el amor que sentía. Por eso dije al principio que el espíritu que Dios nos da nos dota de poder, de amor y de dominio propio. Abraham sacó a relucir ese don que tenía, que el espíritu le había dado, de amor hacia su pariente Lot. Una de las razones de que Dios pudiera usarlo a Abraham y bendecirlo fue que no solo era un hombre de fe, sino también era un hombre amoroso. Y con ese amor aceptaba sus responsabilidades familiares. Es interesante esta historia. Entonces, el verdadero amor es afable y leal, como lo demuestra la historia de Abraham. Entonces, yo quiero decirle en esta noche que todos, al igual que Abraham, conocemos personas que están enfrentándose a situaciones de crisis de salud, crisis económica, crisis familiares, de todo tipo de crisis, y queremos ser capaces de ayudarlos. Pero a veces no sabemos hacerlo con eficacia. Pero lo primero que debemos hacer es esforzarnos para crear relaciones cercanas con los demás antes de que aparezcan las crisis. No podemos esperar que aparezca una situación difícil para poder acercarnos a esa persona. Segundo lugar, no debemos de condenar a esas personas por estar pasando por dificultades, porque lo que necesitan no es otro crítico, sino un amigo. Abraham no iba a criticar a Lot, porque no necesitaba las críticas de Abraham, necesitaba la ayuda de Abraham o de alguien más. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Debemos de aprender a escuchar. Es decir, que cuando estas personas están listas para hablar, dejémoslos que hablen acerca de lo que ellos sienten. Y los debemos de asegurar, de guardar ese secreto que ellos confían en nosotros, ¿verdad? Todo lo que ellos hablen con nosotros. Ahora, note, hermanos, volviendo a la historia de Abraham, que Abraham no renegó por la mala decisión de su pariente. Y aunque está claro que Abraham se había convertido en un hombre muy rico con un gran número de criados, note que los que dijo que lleva el texto bíblico era un gran número de criados. Sin embargo, ¿qué podrían hacer ellos contra unas fuerzas tan grandes militarmente hablando como las que habían invadido? Es aquí entonces donde vemos implícita, hermanos, aquí vemos implícita la fe. Vemos implícita la fe de Abraham en el poder de Dios para obtener una abrumadora victoria. En los momentos más difíciles es cuando debe de salir a relucir nuestra fe por encima de nuestras adversidades. Y debemos de ver la victoria antes de que la obtengamos, porque eso es lo que nos enseña Dios a través de la fe, que observemos lo que vamos a ganar antes de enfrentar esa dificultad, porque lo tenemos que recibir por fe. Gloria al Señor. Y en esta noche yo le digo, nosotros vamos a ver la victoria por encima de las dificultades que estamos viviendo hoy en día. Veremos la victoria juntos todo el pueblo de Dios. Abraham miró la victoria abrumadora que él iba a tener sobre las fuerzas enemigas. Recuerda, hermano, que la fe reconoce, reconoce, no se olvide, la fe reconoce la acción de Dios cuando se alcanza la victoria. La fe reconoce la acción de Dios cuando se alcanza la victoria. Es decir, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos nosotros la tendencia a apoyarnos en nosotros mismos y en nuestros recursos cuando estamos en dificultades. Cuando el ser humano se cree autosuficiente, entonces está en un callejón sin salida. Para nosotros los cristianos, la respuesta está en depender de Dios y no en tratar de ser autosuficientes. No lo somos. En estos tiempos, hermanos, de dificultad, de crisis en que nos encontramos, el Señor nos quiere guiar a una confianza en Él y a una dependencia absoluta de Él cada vez más profunda entre Él y nosotros. No obstante, esto solo se hará realidad cuando una fe valiente responde a los desafíos. Cuando nosotros respondemos con una fe valiente a los desafíos, se va a volver realidad lo que le acabo de decir. Entonces, ¿por qué necesitamos actuar en fe para recibir las bendiciones del Señor? Porque cuando nosotros más aprendemos a depender del Señor, tanto más fuerte se vuelve nuestra fe.
Cuando más aprendemos a depender de Dios, más fuerte se va a volver nuestra fe. Así es que se cultiva nuestra fe. Cuando más fuerte vienen los problemas, más fuerte vamos a depender de Dios y más fuerte se va a volver nuestra fe. Gloria al Señor. Hermano, la victoria alcanzada contra esas fuerzas, cuando miramos esta historia bíblica, nos dice a nosotros que Abraham derrotó a las fuerzas enemigas. Entonces, la victoria alcanzada contra unas fuerzas tan superiores nos recuerda a nosotros mucho de los relatos que aparecen en las Escrituras. Al Señor, hermanos, le complace demostrar a los suyos su impresionante poder. Dice que en lo más débil de nosotros es donde se perfecciona el poder de Dios. A Él le interesa, hermano, demostrarnos su poder para que nuestra fe se fundamente en ese poder y que nuestra confianza sea gigante en medio de las dificultades. Gloria al Señor. Es por eso, hermanos, que es interesante esta historia. Y una y otra vez, hermanos, el pueblo de Dios se enfrenta a obstáculos que solo es posible superar por medio del poder divino. Pero muchas veces la gente tiende a atribuirse el mérito de lo que hace Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces lo hacen por alcanzar reconocimiento. Yo fui el que oré y por mi oración se sanó tal persona. No es así. Abraham nos enseña que tanto él como muchos otros ejemplos de fe que hay en la Biblia reconocía de inmediato, y hermano, la gloriosa intervención del Señor en las victorias que alcanzaba. En realidad, hermano, más que ninguna otra cosa, este fue el secreto de su buen éxito, del buen éxito de Abraham. No solo consideraba a Dios como su fuente, como la fuente inagotable, sino, hermanos, que nunca este Abraham se atribuyó el mérito que le correspondía al Señor. Y eso es interesante que nosotros aprendamos cuando usamos nuestra fe. En tercer lugar, dice que Abraham usó la fe como liberación y bendición. Abraham se encuentra con alguien muy interesante en esa historia llamado Melquisedec. Versículos 18, 19 y 20 del capítulo 14 lo narra. Entonces Melquisedec, dice la Biblia, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio Abraham a Melquisedec los diezmos de todo. Note, hermano, durante esta reunión, Melquisedec bendijo a Abraham. Y aunque Abraham era el hombre escogido por Dios, no era el único hombre de Dios en la tierra, ni tampoco era demasiado grande para recibir la bendición de otro. Dice el texto, hermano bíblico, que Abraham dio a Melquisedec la 10ª parte del botín obtenido en su victoria. Eso se llama honrar a Dios por lo que Dios ha hecho. La combinación entonces de la bendición que recibió de Melquisedec y el diezmo que le entregó, junto con el nombre de Melquisedec y la ubicación del reino de Melquisedec, no cabe duda que eso indica que esto es un tipo de Cristo. Gloria al Señor. Esto lo confirma cuando usted lee el Salmo 110, cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así inicia el Salmo 110. Entonces allí demuestra, hermanos, que es un tipo de Cristo. ¿A quién le entregó los diezmos Abraham? Gloria al Señor. Aquí aprendemos, hermano, que Dios estaba recompensando a Abraham por su fidelidad. Entonces, la reacción de Abraham ante el dilema de Lot fue un acto de fe y de confianza en Dios. Un acto de fe y de confianza en Dios. Puso su futuro en las manos del Señor y experimentó su poder libertador. Si usted quiere experimentar el poder libertador de Dios en cualquier circunstancia por la cual usted esté pasando en esta hora, confíe su futuro y póngalo en las manos del Señor y Él hará. La Biblia lo dice: encomienda en Jehová tus caminos y confía en Él y Él hará. Gloria al Señor. Así que esta historia de Abraham nos enseña mucho acerca del poder de nuestro Dios cuando actuamos en fe. Esto nos enseña que siempre podemos estar seguros de que Dios obra a la manera que está
de acuerdo con su carácter, aleluya, de acuerdo a su voluntad. Él nunca dejará de responder a aquellos que pongan su vida bajo el cuidado de Él. Él nunca deja avergonzado al que pone su confianza en Él. Nunca abandonará a los que le aman y a los que ponen su esperanza en Él. Abraham, hermanos, no había tomado a la ligera la decisión de rescatar a Lot, sino que le había pedido ayuda a Dios y le había prometido que no conservaría ninguna recompensa material si él le concedía la victoria. Le había dicho a Abraham lo que quería hacer. Abraham tenía la seguridad, hermanos, de que el Señor lo bendeciría, lo iba a bendecir, tanto en lo material como en lo espiritual. Así como Abraham, hermanos, yo quiero que usted aprenda en esta noche, como Abraham, nosotros tampoco debemos de codiciar la prosperidad material de los demás, porque estoy hablando de un tema interesante. Si tratamos de cosechar, hermano, cosas materiales a expensas de los demás, lo más probable es que llegue el momento en que tengamos que lamentarnos. A fin de cuentas, las riquezas espirituales son de un valor infinitamente mayor que las materiales. Lo dice la Biblia. Entonces, somos sabios cuando centramos el corazón en las cosas que permanecen. Lo que más importa, hermanos, es que crezcamos en nuestra fe en el Señor. Debemos de decidirnos a llevar una vida, hermanos, consagrada, una vida que le sea fiel al Señor, una vida santa, una vida apartada de todo tipo de pecado. Al hacerlo, entonces, crecemos en nuestra fe y aprendemos el tipo de confianza que será necesario en los momentos de prueba y de dificultades en nuestra vida. Quiero concluir con estas palabras, hermanos, diciéndole a usted en esta noche, las dificultades del momento casi siempre nos parecen abrumadoras, no solamente a mí, a cualquier creyente. Cuando nos enfrentamos a ellas, necesitamos recordar una cosa: las ocasiones en que Dios nos ayudó y que nos va a seguir ayudando, porque es fácil olvidar que Él ya nos ha librado antes. Lo que hizo antes, lo puede hacer ahora de nuevo y lo hará de nuevo. Así como la fe, hermano, exigió valor a Abraham, nosotros también necesitamos tener el valor necesario para confiar en el Señor. En esta noche usted tiene que poner su confianza en el Señor. No mire las olas del mar, vea al que lo llamó a cruzar el mar en seco. No miremos las dificultades, veamos el que puede deshacer y rescatarnos de cualquier tipo de dificultad. Así como Abraham hizo, tenemos que hacer nosotros. Necesitamos aprender a fijar los ojos en Él y dejar de centrarnos en las circunstancias que nos rodean. Hoy, tome la decisión de apoyarse en Dios como su fortaleza, como su ayuda, como, hermano, cuando dice la palabra del Señor que Él es nuestro pronto auxilio en nuestros momentos de tribulación. Hermano, le aseguro, no saldrá defraudado. Dios nunca nos va a dejar y no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Y yo ratifico la palabra, aleluya, que escuché en el culto del domingo. Nosotros vamos a salir de esta circunstancia. ¿Cómo van a ser? Mejores, aleluya, porque Dios nos está mejorando nuestra fe, nos está actualizando en nuestros contenidos con Él y las cosas serán mejores que las anteriores. Así es, porque cuando Dios nos mueve a un lugar, cuando Dios movió a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, lo movió porque tenía un lugar mucho mejor que eran las tierras de Canaán. Así Dios nos está moviendo en estos tiempos a través de esta dificultad. Nos va a mover a lugares y a momentos más preciosos y mejores en nuestras vidas. Gloria al Señor. Porque ese es el Dios libertador, ese es el Dios sanador, ese es el Dios al que nosotros le servimos. Gloria al Señor. En esta noche te animo que pongas tu confianza en el Señor, que ya no dejemos de quejarnos, que, hermanos, hemos visto la mano poderosa de Dios en medio de las dificultades y ha afianzado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor.
no tenga temor a ningún tipo de enfermedad, porque dice la Biblia que no tenemos que tenerle miedo al que mate el cuerpo, aleluya, sino al que mate el alma y el espíritu. Y ese es Dios y Él está a nuestro favor. Padre que estás en los cielos, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por esta noche que hemos podido participar y proveer de esta palabra a tus hermanos, a tus hijos allá en la iglesia El Tabernáculo, a todos aquellos que nos están mirando a través de estos medios. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Pedimos que esta palabra se haya quedado. Pedimos, Señor, que la fe y la confianza siga en medio de ellos, Señor, bendiciéndolos para la gloria y la honra tuya. Bendice a cada hermano del tabernáculo. Bendice las familias del tabernáculo. Padre, yo oro, intercedo por las familias del tabernáculo, por aquellas que no son familias del tabernáculo y están pasando dificultades de salud por este espíritu malo de muerte y de enfermedad que ha traído el diablo al mundo. Lo reprendemos, lo echamos fuera. Yo le aviso al diablo en esta hora que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros los creyentes es más poderoso que el espíritu que él ha soltado en el mundo, y en el nombre de Jesús de Nazaret lo reprendo y lo echo fuera de los cuerpos. Declaro vías respiratorias limpias, gargantas limpias para proclamar la palabra de Dios, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante con poder y con autoridad. Los sacerdotes de Dios nos levantamos en esta noche para proclamar el poder que ha sido derramado sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Bendecimos cada hogar en esta noche. Bendecimos los pastores de la iglesia. Bendecimos el liderazgo de la iglesia. En el nombre de Jesús los cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos limpio, puro los hogares de cada hermano de la iglesia El Tabernáculo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, y a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, gloria al Señor. Sigamos adelante y los espero el próximo domingo en la escuela dominical. Que Dios les bendiga.